Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva clase dentro de Microvalue, el rincón del inversor particular. En ella vamos a tratar un tema muy importante dentro de las inversiones, la fiscalidad de la inversión. Vamos a ver los impuestos que giran alrededor de las inversiones. Bien, en primer lugar me presento, mi nombre es José Manuel Gómez y soy asesor fiscal de profesión. Llevo 16 años ayudando a emprendedores, pymes y particulares a cumplir con sus obligaciones fiscales y, lo más importante, a velar por sus intereses ante la despiadada agencia tributaria. Desde que comencé en esta profesión he trabajado en despachos tradicionales, pero en 2014, viendo una necesidad del mercado, fundé una asesoría más enfocada a la gestión online. Además, somos Punto PAE, esto es Punto de Atención al Emprendedor, en el que, avalados por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, creamos sociedades de forma online en 72 horas y también damos de alta autónomos en menos de 24 horas. Bueno, pues una vez hechas las presentaciones formales, pasamos a entrar en materia. Vamos a comentar cuál es la fiscalidad de las acciones, las ISCAPs y los fondos de inversión. Antes que nada, para ponernos en situación, vamos a destacar que en el IRPF, el impuesto sobre la renta de las personas físicas, tiene una tributación dividida en dos bloques. Por un lado tenemos la base imponible general y por otro tenemos la base imponible del ahorro. La base imponible general grava los rendimientos derivados de las rentas del trabajo, de la actividad económica si eres autónomo, de los rendimientos de capital inmobiliario, es decir, si tienes inmuebles y los alquilas a un tercero. Esta base imponible general tiene una escala de tributación que varía en función de cada comunidad autónoma. El motivo es que el 50% de la recaudación está cedido a las comunidades. En cualquier caso, y para que tengáis una idea global, iría desde el 19% inicial hasta la horquilla del 45-51%, como digo, dependiendo de cada comunidad autónoma. Y por otro lado, como comentábamos, tenemos la base imponible del ahorro. Aquí entrarán básicamente los rendimientos de capital mobiliario y las ganancias patrimoniales. Dentro de rendimientos de capital mobiliario encontraremos intereses de cuentas corrientes, intereses de depósitos o dividendos de acciones. Dentro de las ganancias patrimoniales se engloban las ganancias obtenidas por la venta de valores, de fondos de inversión o incluso de inmuebles. Esta escala no hace diferenciación en función de la comunidad autónoma, es uniforme en el territorio nacional y los tipos impositivos son un 19% para los 6.000 primeros euros obtenidos bajo este concepto, un 21% para la horquilla que va entre los 6.000 y los 50.000 euros, un 23% para el tramo que va entre los 50.000 y los 200.000 euros y un 26% para el excedente de 200.000 euros que se haya obtenido en concepto de base imponible del ahorro. Bien, y si tenemos una SL, ¿cómo tributan estos productos financieros? Pues en el caso de una SL, la tributación es la misma que podéis tener asociada a la actividad de la empresa, es decir, tributaréis a un 25% en el impuesto sobre sociedades con carácter general. De esta cantidad a pagar se descontarán las retenciones que hayáis soportado. En este caso serán en los dividendos españoles y en los fondos de inversión vendidos. Para la venta de acciones no existe retención. Y por otro lado, también se descontará la deducción por doble imposición internacional, en el caso de que percibáis dividendos que fuera de España y estos hayan tenido una retención en origen. Esto lo veremos más adelante. Bien, y vamos a ver ahora el método FIFO para la venta de activos. La palabra FIFO viene de su acrónimo en inglés First In, First Out, o lo que sería lo mismo en castellano, el primero que entra es el primero que sale. De esta forma, para calcular la posible ganancia y pérdida de un conjunto de acciones, se toma como referencia en primer lugar las compras más antiguas. Vamos a verlo con un ejemplo que es como mejor se clarifica. Imaginaos que en mayo de 2021 compré 10 acciones de Amazon a 3.000 euros la acción. He intentado ser lo más realista posible en función de la situación de mercado en ese momento. Y posteriormente, en diciembre, me vine arriba y compré 20 acciones más, cuando estaban a 3.500 euros cada acción. En diciembre veo que la cosa empieza a bajar y pienso, voy a vender la mitad de las que tengo, no vaya a ser. Bien, ¿cómo hago para saber si he ganado o he perdido a efectos fiscales? Pues en la declaración de la renta deberé seguir nuestro método FIFO que comentaba, de tal forma que para hallar el beneficio deberé descontar primero las acciones más antiguas. De esta manera haré los siguientes cálculos. Me quito
Primero las 10 acciones compradas en el primer tramo, que sería a 3.000 euros cada acción. Por tanto, el valor total sería de 30.000 euros. Calculo, en función de lo que he vendido, esas 10 acciones a 3.400 euros. Nos da 34.000 euros. Por tanto, en el primer tramo existe un beneficio de 4.000 euros, como podéis comprobar. Bien, faltarían 5 acciones de las 15 que he vendido, por tanto, el valor de compra de esas 5 acciones, que fue a 3.500 euros cada acción, me habrá costado 17.500 y el valor de venta ha sido de 3.400 euros por acción, por tanto, las 5 me habrían costado 17.000 euros. Como veis, aquí he perdido 500 euros, de tal manera que toda la operación global me ha reportado un beneficio de 3.500. Por un lado, había ganado 4.000 con el primer tramo, por otro lado, he perdido 500 euros en el segundo tramo, beneficio de 3.500. Fijaos que existe la tentación de decir que realmente he perdido, si tomamos como referencia solo las 20 últimas acciones compradas, pero el criterio es uniforme y no se puede elegir libremente. De esta forma, primero vendemos las más antiguas por fecha de adquisición. Ahora vamos a ver otro tema interesante y es qué gastos son deducibles fiscalmente en las inversiones. Serán gasto deducible los gastos de administración y depósito. Aquí serían los gastos por cobro de dividendo que la entidad gestora os cobra, o el de asistencia a juntas. Existe una consulta vinculante relativamente reciente, que sería la V2117/19, que determina que estos gastos deducibles también lo son en fondos de inversión y acciones asimilables a los gastos de administración y custodia generales. Anteriormente, en los fondos de este tipo no eran gastos deducibles. También serán gastos deducibles las comisiones de suscripción, reembolso, compraventa y corretajes del broker, de tal forma que cuando declaramos el valor de compra le añadimos los gastos porque siempre nos ha costado más el activo y en el valor de venta le restamos porque en realidad lo hemos vendido por menor valor, tanto de acciones como de fondos de inversión. Esto es simple para ambos. Y una pregunta que nos suelen realizar mucho es si es deducible el gasto por asesoramiento financiero. Lamentablemente no, Hacienda no lo considera un gasto esencial para la inversión, más bien un lujo parece ser. De esta forma no se considera como gasto fiscalmente deducible. Aquí, a mi parecer, debería incluirse, al igual que cuando vendes una vivienda, el gasto deducible es la comisión de la inmobiliaria, pues no todo el mundo tiene que ser un experto en inversión y debería poderse deducir, pero bueno, el criterio de la agencia tributaria es este. Ahora vamos a pasar a hablar de las minusvalías. Vamos a ver en detalle qué son y cuál es su posible compensación. Las minusvalías son las pérdidas obtenidas al realizar operaciones financieras. Cuando vendemos acciones, fondos de inversión, ETFs, y el valor de venta es inferior al valor de compra, obtenemos una pérdida que fiscalmente son llamadas como minusvalías. La parte positiva es que estas pérdidas o minusvalías se pueden compensar con ganancias o plusvalías. Para poder compensarlas tienen que ser ganancias patrimoniales del ahorro, es decir, deben tener la misma naturaleza. Por ejemplo, si has obtenido pérdidas por la venta de acciones, se pueden compensar con ganancias por la venta de fondos de inversión, de otras acciones o incluso de una vivienda o una plaza de garaje. También con limitaciones se puede compensar con el rendimiento de capital mobiliario, es decir, con dividendos, intereses de cuenta, rendimientos de depósitos, aunque como comentaba aquí existe un límite. Dicho límite es del 25% de los rendimientos de capital mobiliario que hayamos obtenido. Ojo, que no es el 25% de las minusvalías, sino de las pérdidas. Por ejemplo, si he tenido venta por acciones por valor de 2.000 euros como pérdida y tengo unos rendimientos de capital mobiliario de 1.000 por el cobro de dividendos, podré compensar el 25% de esos 1.000 que he ganado en rendimiento de capital mobiliario. Por tanto, podré compensar 250 euros. En este ejemplo seguiría teniendo 1.750 euros de pérdida después de haber compensado esos 250 de minusvalías. No te preocupes, que esos 1.750 euros no se pierden. Las minusvalías que no se pueden compensar en un mismo ejercicio tienen hasta 4 años siguientes para poder generar
esa compensación. Igualmente seguirían la misma regla de compensación año tras año, del 25% en base de capital mobiliario y el total de las ganancias patrimoniales. Una vez transcurrido ese plazo, y ya sí que caducan. Si han pasado los 4 años, ya tenemos la caducidad al completo. Aquí ya está en vuestra mano, conociendo que tenéis esas pérdidas, antes de que se pierdan, intentar aflorar alguna ganancia para poder obtenerla sin tributación alguna. Lo que nos va a llevar a la siguiente regla muy interesante. Serían las limitaciones en la compensación de las minusvalías. Bien, para evitar aflorar pérdidas con determinadas ganancias, nace esta norma. Si vendes con minusvalías, es decir, con pérdidas, unas determinadas acciones, deberás esperar 2 meses para volver a comprar esas mismas acciones. En caso contrario, las pérdidas no computarán como tal. Vamos a ver un ejemplo. Por ejemplo, si tengo acciones de Telefónica y estas están bajando mucho, las vendo con unas pérdidas de 1.000 euros para poder compensar con otras ganancias patrimoniales que he obtenido en el ejercicio. Y a los 3 días vuelvo a comprar. Pues bien, Hacienda estas pérdidas no las admite como tal. El motivo, como podéis comprobar, es que prácticamente no me deshecho de las acciones. Me he limitado a vender y a comprar. Mi cartera sigue siendo la misma y ese lapso de tiempo ha sido tan reducido que prácticamente es posible que no haya variado ni su composición. Por este motivo, la agencia tributaria determina que deben pasar 2 meses desde la recompra. Bien, y en el caso de las acciones que en cuestión sean de empresas no cotizadas, como por ejemplo una sociedad que pueda tener un familiar, un cuñado, un amigo y participas en ella, si estas o incluso cotizan en mercados no regulados por la Unión Europea, aquí entraría por ejemplo el mercado alternativo bursátil o el mercado de valores de Estados Unidos, sería un claro ejemplo. La regla de los 2 meses se amplía hasta 1 año, es decir, de esos 2 meses nos vamos a 12 meses. Debo decir, a mi opinión personal, que al igual que veo sentido la regla de los 2 meses, aquí he de pronunciarme y lo considero excesivo. En 12 meses el mercado varía muchísimo y además, hablando del mercado alternativo bursátil, ni te cuento, pero bueno, así está hecha la norma. Recordad, tienen que pasar 2 meses en caso de que el mercado esté regulado por la Unión Europea, 12 meses en caso de que no esté regulado por dicha Unión Europea. Vamos con una serie de ejemplos prácticos para que se entienda mejor esta regla de los 2 y 12 meses. Además, vamos a responder a consultas que habéis realizado dentro de la plataforma, así que bueno, más de uno las verá resueltas. La primera de todas dice que si se pueden compensar pérdidas de una acción, si la compras a 30, la vuelve a comprar a 25 y cierra toda la posición a 20. Todo ello sin esperar a ningún plazo mínimo. Pues bien, aquí vemos que un inversor ha comprado acciones en 2 momentos diferentes conforme iba en caída y ha cerrado toda la posición cuando ha bajado aún más. En este caso no habría ningún problema, se puede compensar perfectamente las pérdidas, porque se han comprado antes de vender. La norma impide la recompra inmediata después de una minusvalía, no la recompra sin minusvalía previa. Otro caso muy distinto hubiera sido al comprar a 30, vender a 25 y volver a comprar a 20. Pero en esta secuencia, como podéis comprobar, se vende con minusvalía y se recompran acciones. Sería un caso muy diferente y no se podría considerar fiscalmente deducible esa pérdida. Pero ciñéndonos a lo que nos habéis planteado y lo que vemos en la diapositiva aquí delante, se podrían compensar perfectamente. Bien, otra duda que nos habéis planteado es que si se pueden compensar pérdidas si vendes con minusvalías a los 2 días. Aquí entendemos que un inversor compra unas determinadas acciones y a los 2 días las vende con pérdidas. En este caso, sí, perfectamente se pueden compensar esas minusvalías siempre y cuando no haya recompra de esas acciones en los 2 meses posteriores, o en el caso de que sean acciones no cotizadas en mercados regulados por la Unión Europea, nos iríamos a los 12 meses. Como podéis comprobar, no se exige un periodo mínimo de permanencia de las acciones para deducir fiscalmente esas pérdidas. Lo que se exige es que no se recompren las mismas acciones para aprovechar las pérdidas, que son cosas muy distintas. Yo puedo comprar y vender en el mismo día con pérdidas. Eso no existe un plazo mínimo. Bien, y vamos con la última consulta que nos habéis realizado para dejar este caso lo más ejemplarizado posible. Nos indicáis que en una empresa tenéis compradas 10 acciones a 200 euros, otras 10 a 160, otras 10 a 140 y otras 10 a 120. ¿Podría comprar hoy 20 a 110 y vender las 200 y las 160 a 31 de diciembre y compensar las pérdidas? ¿O tendría que pasar un año para poder venderlas y comprarlas para compensar las pérdidas?
Bueno, entendemos que es un mercado no regulado por la Unión Europea, por lo que hace la consulta de 12 meses. En este caso tampoco habría problema. Como nos podemos fijar, la compra es hoy y por tanto anterior a las ventas que se producirán el próximo 31 de diciembre. Compro hoy, vendo el 31 de diciembre. En este caso no debería transcurrir un año para poder venderlas. Otro caso muy distinto hubiera sido si vendieses hoy y comprases a 31 de diciembre, pero como vemos la recompra es anterior a la venta y en este sentido no hay limitación. Ahora vamos a hablar de una de las particularidades que hacen más interesante los fondos de inversión con respecto a cualquier otro producto financiero, y es su traspasabilidad sin que se deba tributar por su ganancia patrimonial. ¿Esto qué significa? Bien, pues que puedes traspasar las participaciones de un fondo a otro sin pasar por caja, es decir, sin pagar Hacienda, cosa muy diferente que ocurre como por ejemplo en las acciones. Si vendes acciones y posteriormente las compras otra clase de acciones, tendrás que tributar por la ganancia en función de la base imponible del ahorro que vimos previamente. Con los fondos no ocurre esto. Puedes realizar traspasos, eso sí, dando orden a la entidad gestora de que es un traspaso, no un reembolso, y cambiar de un fondo a otro que te resulte más interesante, sin tener que pagar impuestos por las ganancias. De esta forma estaremos incrementando mucho nuestro querido interés compuesto, porque no se nos va una quinta parte de las ganancias en impuestos. Como decía, a efectos fiscales se mantiene el valor y la antigüedad de la primera inversión que realizaste. Hasta que no se haya reembolsado en efectivo no existirá ganancia. De esta manera puedes invertir en 2022 en un determinado fondo de inversión y moviéndolo de un fondo a otro y en 2040 realizar un reembolso. En este caso se tomará como referencia la fecha y el valor de la primera inversión, la que hiciste en 2022. Bien, y ahora nos vamos a hablar de los dividendos. ¿Cómo tributan los dividendos? Pues los dividendos tienen una consideración con carácter general de rendimiento de capital mobiliario. Las primas de asistencia juntas tienen exactamente la misma fiscalidad. En este sentido, dividendos y primas de asistencia juntas se sumarán a los rendimientos de cuentas corrientes, depósitos, letras del tesoro, bonos. Aquí no vamos a hacer distinciones sobre si la empresa cotiza o no cotiza en bolsa. En mercados regulados de la Unión Europea tendrá siempre la misma tributación. Recordad que la escala, como dijimos anteriormente, va del 19 al 26%. Vemos aquí la escala de 0 a 6.000 euros el 19%, de 6.000 a 50.000 euros el 21%, de 50.000 a 200.000 euros el 23% y de 200.000 en adelante un 26%. Dependiendo del nivel de todos, ojo, porque esto es importante, todos los rendimientos de capital mobiliario irán englobados, vayáis obteniendo en el ejercicio. Es importante señalar que con carácter general, al cobrar un dividendo de una empresa española, se aplicará una retención que será del 19%. De esta forma, si por ejemplo cobramos un dividendo de 100 euros de Telefónica, el líquido que me va a llegar a mi cuenta son 81 euros, porque previamente se han descontado 19 euros correspondientes a la retención. Al realizar la declaración de la renta, esta retención de 19 euros que os comentaba se descontará de la cantidad a pagar, de tal forma que si he obtenido menos de 6.000 euros en rendimiento de capital mobiliario, se quedará neutro. En caso de que hayas percibido cantidades superiores a esos 6.000 euros, saldrá algo a pagar, que sería la diferencia entre los siguientes tipos impositivos en función de la escala en la que estemos tratando y el 19% retenido inicialmente. Bien, hasta aquí el apartado de dividendos, era sencillo. Vamos a complicarlo un poquito más con la deducción por doble imposición internacional. Bien, cuando se reparten dividendos de acciones extranjeras es bastante probable que tenga una retención en el país de origen. Por ejemplo, unas acciones francesas con su retención en Francia sería un claro ejemplo. Para evitar que paguemos doblemente, la agencia tributaria cuenta con convenios de doble imposición internacional en la mayoría de los países civilizados. Estos nos sirven para que puedas recuperar las cantidades retenidas en la declaración de la renta, siempre con el límite correspondiente a España. Para que lo tengáis bien claro, os voy a explicar cómo cumplimentar la deducción por doble imposición internacional por dividendo en la propia declaración de la renta. Esta parte tiene su especial importancia porque suelen ser datos que no se traspasan directamente al programa de renta web en base a los datos fiscales, sino que hay que incorporarlos manualmente, sobre todo en la parte de la deducción. Esa nunca se va a traspasar.
Por un lado, hay que incluir en la casilla 0029 los dividendos percibidos. Aquí debéis indicar el valor bruto del dividendo, las retenciones practicadas en España y los gastos de administración y depósito deducibles que se hayan incurrido en ellos. Más adelante, y en esta parte es la más interesante, en la casilla 588 se incorporarán las deducciones por doble imposición internacional. Aquí habrá que informar de los dividendos cobrados en el extranjero en el apartado de rentas incluidas en la base del ahorro. Cuidado porque nos va a pedir desglose entre base general y base del ahorro. Sería siempre base del ahorro. Y habrá que cumplimentar el impuesto satisfecho en el extranjero, que en este caso sería la retención practicada en el origen. Hemos de señalar que al declarar la deducción por doble imposición internacional suele conllevar frecuentemente requerimientos por parte de la agencia tributaria, a ser datos que en principio no están en poder de la propia Hacienda. Es probable que pidan justificación de los mismos. Y aprovechando, hilamos con este último tema que vamos a tratar en la declaración de la renta, que no son otros que las inspecciones y requerimientos por parte de Hacienda. Cabe destacar que a Hacienda en un inicio, en la declaración de la renta, solo se le facilitan datos numéricos y según la Ley General Tributaria, la prueba de estos datos numéricos que informamos recae sobre el contribuyente. Por tanto, Hacienda puede solicitarnos toda la información que hemos plasmado en la declaración. Esta información, como comentaba anteriormente, suelen ser datos que no están en su poder. Pueden solicitarnos, por ejemplo, valores de compra de las acciones, valores de venta de las acciones, deducción por doble imposición internacional o gastos deducibles en las acciones. Pueden preguntarnos por cualquier cosa prácticamente que esté en la declaración, pero por experiencia estos suelen ser datos motivos de requerimiento o de inspección tributaria. Como decía, Hacienda posee los datos de las entidades financieras españolas. El Banco Santander de turno está obligado a realizar un modelo tributario anual en el que informa de los dividendos percibidos, las acciones vendidas y los gastos deducibles. Lo que no informan estas entidades hasta la fecha es de los valores de compra de las acciones. Por este motivo es posible que Hacienda pregunte. No informa de los valores de compra básicamente porque pueden que sean antiguos y no lo tengan digitalizados, puede que haya habido fusiones y absorciones y hayan perdido un poquito el rastro, entonces por este sentido nunca informan de las compras, al menos hasta la fecha actual. Tampoco poseen información por regla general de los bloques extranjeros. Si tenemos, por ejemplo, operaciones en de giro e informamos sobre ellas, puede ser un motivo de requerimiento, sobre todo si existen pérdidas. Cuando hay ganancias, Hacienda suele poner menos el ojo, pero cuando hay pérdidas es más frecuente que consulte. Una buena manera de evitar requerimientos futuros es anexando la información en la declaración de la renta. Una vez que hayáis enviado la declaración, se pueden incorporar información a la misma. De esta forma, si por ejemplo tenéis deducción por doble imposición internacional, para aligerar la declaración, pues es posible que os interese si queréis obtener la devolución más rápido o incluso para evitar requerimientos posteriores, podéis adjuntar un extracto con las retenciones en origen. De esta manera y forma ahorraréis mucho tiempo y quebraderos de cabeza. Soy consciente de que a nadie le gusta ver una carta de Hacienda en su buzón. Bien, y el final de esta clase lo vamos a dedicar a hablar de un modelo muy controvertido, el modelo 720 o declaración de bienes en el extranjero. Para empezar, cabe señalar que el plazo de presentación se abarca desde el 1 de enero hasta el 31 de marzo. La reciente sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea anula las sanciones desorbitadas y la imprescriptibilidad de las mismas, incluso el propio modelo. Estas sanciones eran de 5.000 euros por cada dato o conjunto de datos incompleto o inexacto con un mínimo de 10.000 euros y el modelo nunca prescribía. Podían sancionarnos de por vida, independientemente del tiempo que hubiera pasado. Ahora las sanciones van desde los 150 hasta los 250 euros y estas prescriben a los 4 años, como cualquier otro modelo. Como podéis comprobar, ahora realizar el modelo 720 no genera esa tensión y esos sudores fríos que producía años atrás, cuando un error material a la hora de cumplimentarlo podía costar muy caro. Ahora vamos a ver cuándo se está obligado a presentarlo, el modelo 720. Para las primeras declaraciones, es decir, si jamás se ha presentado, nace la obligatoriedad cuando se superan los 50.000 euros a 31 de diciembre en alguno de estos tres bloques. Cuentas bancarias, por un lado, valores, es decir, acciones, fondos de inversión, instituciones de inversión colectiva, por otro, o bienes inmuebles, este sería el tercer bloque. Ojo porque es en alguno de estos tres bloques. Si el sumatorio de 2 o 3 bloques nos da como resultado algo más de 50.000 euros, no estaremos obligados. Tan solo lo estaremos en el caso de que uno de estos 3 bloques supere dicho umbral.
Recibimos muchas consultas en las que se nos plantea qué ocurre si se superó el umbral en años anteriores. Pues bien, en este caso, vamos a poner como por ejemplo que en el 2019 se superase dicho umbral, lo correcto sería realizar una declaración extemporánea relativa al ejercicio 2019 y deberíamos cumplimentar el modelo 720 incorporando todas las obligaciones y derechos que tengamos en ese modelo. Presentar un año no obliga a ejercicios siguientes. Vamos a ver cuáles son los requisitos para estar obligado a presentar el modelo 720 en años posteriores. Para sucesivas declaraciones es obligatorio presentar la declaración de bienes en el extranjero si se ha producido un incremento de más de 20.000 euros en alguno de los 3 grupos que hemos mencionado anteriormente. También es obligatorio si se han realizado compras o ventas de los bienes declarados anteriormente. Es decir, si tengo acciones y he vendido o incorporado nuevas a esta cartera, estoy obligado a volver a presentar el modelo 720 independientemente de que no haya incrementado más de 20.000 euros el grupo al que se pertenece. ¿Y cómo se rellena? Pues es necesario tener certificado o firma digital de la Fábrica Nacional Moneda y Timbre. En la pantalla inicial vamos a cumplimentar el NIF, el nombre completo del declarante y la persona con quien relacionarse. En esta pantalla veremos un resumen de todos los datos incluidos en la declaración. Será un sumatorio automático que realiza el programa a medida que vayamos informando de los diferentes campos y valores. En la página 2 deberemos introducir los datos de los bienes o derechos a declarar. Es obligatorio la clave o condición del declarante, si eres titular, representante o autorizado. La clave del tipo bien o derecho, se trata de cuentas, si se trata de acciones o se trata de inmuebles. En función del bien o derecho habrá que rellenar unas casillas u otras. También es obligatorio indicar el código del país donde está depositado esos valores, esas cuentas y demás. Una vez cumplimentada, habrá que validarla. Y por último, para los que queráis despreocuparos y no gastar mucho tiempo en cumplimentar este modelo, si queréis cumplimentarlo vosotros mismos, claro, no queréis delegarlo, recomendamos una herramienta que hemos probado y que nos ha resultado muy interesante. Se trata de Autodeclaro. Es un software online en el que puedes cumplimentar tu modelo 720 de forma automática. A partir de extractos de los bloques extranjeros como de Giro, Revolut o eToro, genera un archivo con todos los datos necesarios para la presentación del modelo. Este programita es totalmente anónimo, fiable y exacto. La presentación correrá por vuestra cuenta, pero ya tendréis el modelo 720 cumplimentado. Y hasta aquí nuestra clase sobre fiscalidad de la inversión. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Espero que os haya sido de utilidad y os deseo un muy buen día.